Volvemos a estar con todos ustedes conociendo propuestas, conociendo candidatos, conociendo municipios. Nos trasladamos hasta las Encartaciones para hablar con el candidato a la alcaldía de Carrancha, con Julián Egusquiza. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Voy a dar unos datos. 137 kilómetros cuadrados, 49 barrios, repartidos o concentrados en 16 concejos. La Concha es la zona principal. Bueno, podemos decir que tanto Concha, el barrio de Concha, como el barrio de Ambas Aguas son los núcleos donde mayor cantidad de población se concentra. Sí. Pero para el candidato a la alcaldía de Carrancha por el PNV, ¿cómo define su municipio? Pues defino mi municipio como... Se me va a notar, se me va a notar que soy carranzano. Pues como un municipio extraordinario, con una belleza fantástica, con una cantidad de recursos impresionantes, tanto naturales, arquitectónicos, paisajísticos, o sea que es un sitio extraordinario para vivir y para ser alcalde y gestionar, sin ninguna duda. ¿Qué diferencia estas elecciones de las de hace 4 años? Pues la diferencia como candidato y como concejal que he sido y he estado dentro de un grupo municipal de AJ-PNV, pues diferencias no muchas. El municipio de alguna manera está estancado, no ha habido grandes proyectos, salvo pequeñas cositas. Seguimos con los mismos niveles de paro más o menos parecidos. Y bueno, hay algo importante que sí es cierto y que tenemos que destacar, que ha habido una empresa a nivel internacional, que es la TGT de Lácteos, que bueno, pues a través del plan de Encarter y de la ayuda de gobierno y compromiso de diputación, pues se ha conseguido que se implante en Carranza. En Carranza ahora mismo están trabajando unas 25 personas. Cuando alcance su máxima producción hablamos de 97 personas, entonces ahí sí que hay un importante cambio. Pero en cuanto al resto de la gestión, ha sido una gestión más o menos sencilla, una gestión sin grandes proyectos, no hemos visto ningún proyecto y sí que ha habido algún cambio que se ha producido también a instancias de emociones que nosotros hemos presentado en el propio ayuntamiento. ¿Y para mejorar esas situaciones por la que quiere que el PNV gobierne los próximos 4 años en Carrancha? Carrancha necesita modelo de gestión PNV. Necesita modelo de gestión PNV porque tenemos un proyecto claro, tenemos un equipo extraordinario, de personas que trabajan con y para personas, y sí que es verdad porque el PNV también tiene una ventaja muy importante, es que está en sintonía con Diputación, está en sintonía con el equipo de gobierno que trabaja en Madrid, está en sintonía con Europa y está en sintonía con Gobierno vasco. Eso, pues bueno, de alguna manera también nos pone en una posición de ventaja. Entonces, con eso podemos gestionar de otra manera. De hecho, la propia TGT, yo conozco perfectamente cómo han sido todos los pasos hasta conseguir que se implantara la TGT, y ahora mismo tiene un enorme abanico de posibilidades, con proyectos colaterales que van a tener un impacto muy bueno en el entorno y sobre todo en el sector primario. Entonces, eso hace falta proyecto, eso hace falta un modelo de gestión y eso hace falta pues que el equipo de AJ-PNV sea el próximo equipo de gobierno de la alcaldía de Carrancha. Y hablamos un poquito de eso, de promoción económica, cuáles son las carencias. Me parece que Carranza no tiene solo suelo industrial, ¿no? Carrancha ahora mismo tiene un problema importante. Tenemos un paro del 18% en hombres, 16% en mujeres, o sea, de los más altos. De los más altos de Encarterri. 2 puntos por encima de la comarca, y bueno, yo entiendo que es justo el campo que hay que trabajar, en el que tenemos que centrarnos para que se produzcan los cambios, ¿no? Pero dentro de las posibilidades, es decir, con posibilidades de atraer más empresas o con esa economía más de rural que tiene en la actualidad. No podemos perder, bueno, sí, lo importante, lo que me comentabas, que al final no te he concretado, el suelo industrial es importantísimo. Ahora Carranza llevamos pues 6 años, nosotros constantemente insistiendo al equipo de gobierno que había que hacer el PGU,
el Plan General de Ordenación Urbana, y no se ha hecho. Sí se ha iniciado ahora ya, y yo como presidente de Encarta Realde pues he podido sufrir, entre comillas, ver como cuando se hacían planteamientos de comarca, pues nos encontrábamos que Carrancha de facto se retiraba porque no teníamos suelo industrial. Entonces eso es muy importante. En el PGU de alguna manera hay que impulsar, hay que incentivar que la parte industrial sea la primera, con el fin de que otro tipo de industrias, y sobre todo pensando en industrias alimentarias que tienen que ver con el sector primario, se puedan implantar de manera definitiva y que el suelo no sea una traba. Pero para que una empresa decida apostar por Carrancha, tiene que estar bien conectada. No sé si esto puede ser una asignatura pendiente también en el municipio. Es una asignatura muy pendiente en el municipio, es una asignatura muy demandada, muy que nosotros demandamos como grupo municipal, precisamente a la gente que también es nuestra y está en Diputación o está en Gobierno. Es una necesidad. De hecho, el propio plan de Encarterri pues ya lleva la VI 630, y en la última fase, a finales del 2020, estaría el tramo final, que es desde la Escrita hasta la Cadena, los dos límites de Carrancha. Claro que para nosotros es muy importante, pero bueno, poquito a poco, con el esfuerzo que hagan las administraciones, con el esfuerzo que tiene que hacer y debe de hacer el municipio, implicarse, porque esto al final son proyectos a tres bandas, en la medida en que cada uno con sus posibilidades económicas pueda comprometerse, pues sí que es importantísimo las comunicaciones, ¿no? Al final estamos un poquito apartados y un poquito... La sensación, que al final pues igual no es así, ¿no? Pero la sensación de muchos carranzanos y carranzanas es que pues bueno, pues que estamos un poco apartados y si ya Encarterri está apartado, nosotros tenemos la sensación de que estamos más apartados. Igual hasta le piden a su futuro alcalde que ponga microbuses o autobuses urbanos. Sería una barbaridad poner un autobús urbano en Carranza. De hecho, ahora mismo está funcionando. Nosotros lo llevábamos en el programa anterior, también lo llevaba el equipo de gobierno actual, los ausotaxis, que permiten la movilidad y las conexiones entre los pueblos. Y luego sí que tenemos autobús urbano y tenemos el tren de ahora Renfe, la antigua FEBE, que es el que va a Bilbao a Santander. El problema es que las frecuencias son muy poquitas y que los tiempos de traslado a Bilbao pues a veces son tan largos que tenemos que desistir y optar por el vehículo propio. Al principio le pedía a Julián Isusquiza que hiciera pues una especie de definición del municipio. Ahora le pido también una radiografía de su población. Pues gente joven, gente mayor. Bueno, es otro problema, la población. Tenemos un problema importante porque tenemos ahora mismo 2.805 personas censadas, tenemos la pirámide de población invertida, la gente que está por encima de 65 años supera el 30%, 30 y algo por ciento, y los jóvenes son muy poquitos. Una cosa que quiero destacar y que me ha llamado mucho la atención, pues mirando, pues de alguna manera preparando las elecciones, viendo cuál es la situación, pues nos hemos encontrado que del censo anterior al censo actual, para ejercer el derecho al voto, ha habido un descenso había de 200 personas. Haciendo análisis de esta situación, sabemos que decesos, personas que han fallecido, han sido 100. Entonces tenemos que apuntar un problema. Se nos ha ido 100 personas de la población. Han decidido, sea cual fuere el motivo, optar por otro municipio para estar empadronados. Eso es un problema también. Entonces yo creo que hay que hacer un abordaje integral, de tal forma que efectivamente nuestros jóvenes, que no son muchos, que sí que es verdad que la población infantil, los pequeñitos hasta 12 años están creciendo, por eso habrá que hacer pequeñas políticas en la medida que pueda el ayuntamiento, pues de familia o de contribución a la familia, ¿no? A los costes que supone el tener hijos, y de esa manera todos juntos conseguir que Carranza avance, que Carranza llegue a un punto en el que la población no se tenga que ir. Ese es un motivo, y el otro es que no tenemos el PGU, entonces no podemos tampoco construir, no tenemos un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tiene Carranza muchas posibilidades,
Pero hay una serie de limitaciones esas, por ejemplo, hasta que el plan general no esté elaborado, diseñado. Ahí tenemos una limitación importante para el tema de trabajo en la industria. Nosotros pensamos siempre en la industria alimentaria, en la industria que tenga que ver con el sector primario, porque de esa manera genera empleo en el entorno y contribuye mucho al sector primario, que es un sector para nosotros importantísimo, es el mayoritario en cuanto a puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿Es verdad que a Carranza le llaman la lechera de Vizcaya? no, es que se lo llamo yo también porque es una realidad, somos la lechera, yo diría la lechera de Euskadi, ¿no? O sea, tenemos el mayor número de cuadras, de cabezas de ganado, vamos, cuando digo cuadras entiendo por estabulaciones debidamente arregladas, pero bueno, es el término común que utilizamos carranzanos y carranzanas para definir a los empresarios que trabajan en el sector lácteo, a los ganaderos y ganaderas. O sea, asignatura pendiente para los próximos 4 años, para la próxima legislatura, culminar ese plan general de ordenación urbana que permita el desarrollo. Ese importantísimo, y luego pues unas asignaturas muy pendientes es trabajar con lo que yo llamo el núcleo duro del valle, ¿no? El sostento del valle, porque ahora mismo hay 2 empresas que son importantes, sería la TGT y otra sería la residencia, la fundación, pero el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, es el sector de la ganadería. Entonces hay que pensar en el relevo generacional, hay que pensar en todas y cada una de las personas que trabajan ahí para que sus hijos se incorporen o para que se incorporen nuevos jóvenes al sector, facilitándole las cosas, facilitando los relevos generacionales, porque sí que es verdad que cuando hablamos de población de edad avanzada, pues nos encontramos que la población que trabaja precisamente la ganadería, ganaderos y ganaderas, tienen ya una edad también avanzada. ¿Qué son pequeñas explotaciones? No, hay pequeñas explotaciones, muchas, pero luego hay explotaciones también importantes, pero no por ser grandes no necesitan menos apoyo o ayuda para darle continuidad precisamente a la explotación grande. Nosotros como equipo nuevo de gobierno, si llegamos a serlo, que esperamos que así sea, pues tenemos que trabajar muy de cerca, viendo el problema, diagnosticando realmente qué es lo que quiere el ganadero, qué es lo que necesita el ganadero, y luego nosotros ver qué es lo que le podemos aportar con nuestro conocimiento, con nuestras relaciones o con nuestras investigaciones a la hora de ofertarle un valor añadido a una ganadería concreta. Se me ocurre, no sé, a lo mejor tenemos que entrar dentro de un círculo de visitas de todos los escolares de Vizcaya que vayan a visitar una ganadería y que forme parte, pues no sé, dentro de un diseño curricular, de una asignatura en la cual se visitan las ganaderías. Pues sería una ¿no? propuesta muy interesante. Aparte de hablar, hablarte de educarles un poco en la sostenibilidad y en lo que es el sector primario. Pues que sepan que la leche no aparece del en un lineal, en el brick solamente, sino de dónde viene y ver efectivamente qué es lo que... Una pausa para hablar de sectores de edad. De hecho, esa población mayor y esa población mayor de Carranza, ¿de qué se queja? ¿Qué carencias tienen? Pues tiene una cosa buena, se queja a veces siempre de los servicios, o sea, se queja del servicio de transportes, se queja a veces del servicio del ambulatorio, que a veces está masificado en cuanto a espacio, pero sí que es verdad que tanto ellos como ellas pertenecen a algunas asociaciones que de alguna manera están trabajando muy bien, que habría que trabajar de la mano con ellos para ver qué proyectos quieren, qué proyectos son viables y ayudarles a que se lleven a cabo, ¿no? La población de edad en Carranza sí que es verdad que todavía, aunque están jubilados y jubiladas, continúan echando una mano en lo que es el sector primario, eso no se pierde nunca. ¿Lo llevan en la sangre? Lo llevan en la sangre, forma parte del ADN, entonces, pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Y no quiero pecar de insistir en el sector ganadero, que es el mayoritario, porque luego, si te parece, pues lo hablamos, tenemos el balneario, las cuevas, los recursos turísticos, que hay que trabajarlos también. Lo del turismo lo dejo para el final. Lo dejas para el final. Sí. Pues yo otro valor que le veo al sector de la ganadería, y por eso a veces le digo a Unai Reventería, que es nuestro diputado general, o cuando hablamos con alguna consejera, pues les recuerdo siempre que cuando Unai sale diciendo que Carranza es maravillosa y que es verde, la Vizcaya verde, que Carranza esté como un jardín solamente es atribuible
a los ganaderos y ganaderas y a los agricultores y agricultoras, porque ellos son los que hacen ese valor paisajístico de Carrancha. Si estas personas no ejercieran su labor, se convertiría en una selva amazónica, se convertiría en un bosque. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Alta Escrita, accedemos por la zona más alta, pues nos encontramos un inmenso jardín, que es el Valle de Carranza, ¿no? Que hay quien le llama la pequeña Suiza. Bueno, pues lo mismo que en Suiza están muy comprometidos con el sector, en esa parte, con el valor paisajístico. No hay dinero en la administración pública que soporte, que podría soportar mantener Carrancha como un jardín. O sea, ya cuesta, y cuesta Diputación, mantener limpias las carreteras, como para mantener todo Carrancha como un jardín. Entonces lo agradecemos a los ganaderos. Bueno, es que no es de nadie más, esa labor es suya, nosotros lo tenemos que agradecer, más que agradecer, reconocer, es una labor. Entonces, pues desde aquí le pido también a mi diputado general que se comprometa, o a Elena Anzueta, ¿no?, la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, que eso también se tenga en cuenta a la hora de contribuir a que este sector no desaparezca. Y a mí me consta que la Diputación está muy comprometida con el sector y día a día, y bueno, pues si ya consigo yo ser alcalde de Carrancha, pues trabajaremos mucho más por y para ellos. Claro. Pero hemos hablado un poquito de estas necesidades que tienen los mayores, de que los jóvenes podrían bajar de población y no queremos que se marchen de Carrancha. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Y sí, me permito decir las promesas, porque estamos en periodo electoral, que hace el candidato a la alcaldía por el PNV para sus jóvenes y para sus mayores. Pues vamos a empezar diciendo que a mí nunca me gusta prometer absolutamente a nadie, nada a nadie. Me gusta trabajar y trabajar, viendo la realidad, haciendo el diagnóstico real, y vemos en qué líneas, en qué campos podremos trabajar y en qué proyectos. Sí que es cierto que ya llevamos mucho trabajado, mucho que nos lo han dicho pues ciudadanos y ciudadanas de Carranza, las necesidades que ellos tienen. ¿Qué son nuestras líneas estratégicas en las que podemos trabajar? Pues vamos a trabajar precisamente por los jóvenes en el ámbito del empleo. Lo que decimos, ya tenemos ahí un núcleo central, que sería esta empresa, que va a hacer quesos, va a envasar nata, va a haber envasados de leches, y que además esa leche va a hacer falta muchísima más leche en el ámbito, por ejemplo, para el queso label de oveja. Va a hacer falta, pues a lo mejor que de la mano de la Diputación o de Gobierno, de ayudas europeas, pues habrá que generar pues unas salas de ordeño adecuadas, que tengan unas garantías de salubridad absolutas, para que puedan dar su materia prima a la fábrica y consigamos un producto de calidad, ¿no? Con las personas mayores, pues yo sé que en la consejería de Beatriz Artolazábal de Trabajo y Asuntos Sociales, pues se está trabajando mucho el envejecimiento activo. Entonces, nosotros nos gustaría, lo antes posible, incorporarnos a ese tipo de proyectos. Hay muchos proyectos en Diputación, hay muchos proyectos en Gobierno vasco, con ayudas europeas muy importantes, que seguro que podríamos trabajar y llevar adelante proyectos. Seguro que le piden también la ampliación del ambulatorio. Sin ninguna Porque duda, ha dicho que la piden ellos, la hemos pedido nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, no es ambulatorio, es consultorio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez hay más población, y la sala de espera, por ejemplo, de la infantil o de pediatría, y la sala de espera de adultos es conjunta. Entonces sería conveniente que estuvieran separadas, y sí que nos consta porque además lo piden también los profesionales que están en el propio centro médico. Nos consta que cuando viene, por ejemplo, la pediatra, pues una enfermera tiene que dejar su despacho para que lo ocupe la pediatra. Entonces no podemos estar en esas circunstancias, habría que hacer no un gran edificio ni una obra faraónica, pero sí una ampliación donde todos y todas los carranzanos y carranzanas estemos cómodos cuando acudamos al servicio de salud. Ahora sí, abordo lo del turismo, porque si algo tiene posibilidades Carranza, ya con lo que está, es por la cueva de Pozalagua. Extraordinaria. Y su centro de interpretación, que lo hemos conocido, y además apareció en la guía Repsol como uno de los destinos más importantes. Carpina Aventura, balneario.
Hasta me emociono escuchándote. ¿Eh? Vamos, lo que sí quiero decirte es que Carranza, como iniciábamos diciendo, ¿no? Tiene muchos recursos naturales, recursos arquitectónicos, recursos prehistóricos, históricos, pero luego tiene estos otros recursos turísticos que a veces se conocen más fuera de Euskadi que en el propio Euskadi. A mí me sorprende muchísima gente cuando hablamos del balneario o de la Casa Palotti, que se conocían bastante más en Alemania que en Vizcaya, ¿no? Esto lo regentaban padres palotinos, pero los padres que estaban eran alemanes. Entonces hacían mucha promoción en su país de origen. Son unas aguas clorurosódicas maravillosas que sirven para todos los temas de reumatoides y para todos los temas de salud, de circulación, para los hipertensos. Y sí tengo que decir que si hace unos años el balneario, pues la gestión era integral por parte de los padres palotinos que estaban allí, ahora la gerencia ha cambiado, está en manos de una persona nueva y está prácticamente lleno. Y a nosotros nos pone muy contentos, ¿no? El decir, oye, está lleno, se conoce. Y bueno, pues se hacen jornadas, se hacen congresos, hemos tenido pues algunos famosos y famosas que no podemos desvelar. Luego se lo pregunto. Allí. Sí, te cuento con detalle, y que han estado alojados allí, pues a nivel un poco como pues Carranza, el hecho de que sea un paraíso natural, pues un poco como de retirada, como de sosiego, entonces también era casa de oración, ahora ya lo es también porque tiene una capilla, pero sí que ya no es necesario tanto vínculo, es más secundario. Entonces para mí es extraordinario. La cueva de Pozalagua, pues qué voy a decir yo, que no esté escrito en toda la literatura de este país y europea, ¿no? Es un recurso turístico importantísimo para Vizcaya, para Euskadi. No tenemos ninguna duda. Y bueno, pues Carpín Aventura. Quizás es lo que necesita un pequeño empuje, ¿no? Carpín Aventura ha cambiado muchísimo el modelo de gestión, que cambió la empresa que tenía la concesión. Ahí trabajamos mucho, pues un concejal, compañero mío, Josep Arnaiz, conmigo en la Mancomunidad. Yo soy también vicepresidente de la Mancomunidad de las Encartaciones, y trabajamos muchísimo el tema de la licitación de la nueva empresa, sobre todo para proteger también mucho a los trabajadores. No podíamos poner pues diferentes apartados en los que hiciéramos una injerencia, no somos contratadores, pero sí que podíamos que se garantizaran pues una serie de convenios que antes no tenían. En eso han mejorado bastante. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues probablemente sea promoción y promoción. Hay que venderse. Que efectivamente, Carrancha, quizá tengamos ese problema, que tenemos mucho y no sabemos vendernos. Pero este equipo de gobierno, conmigo enfrente, si somos y cogemos la alcaldía de Carrancha, pondremos Carranza en el sitio que le corresponde a nivel de Euskadi, de Europa y del mundo, como yo digo, ¿no? Pues no veo mejor forma de terminar esta entrevista que con ese mensaje, el Carrancha del futuro. Es que ricasco, muchísima suerte este domingo, día 26. Es que ricasco. Nos despedimos de ustedes. Mañana tienen con nosotros aquí una nueva cita electoral. Gabón.